Hola, hoy vamos a hablar de la última actualización de una herramienta que está dando muchísimo que hablar en el mundo de la arquitectura. Architectures, una inteligencia artificial capaz de diseñar edificios en tiempo real. Y acá viene la gran pregunta, si Architectures hace todo esto, ¿qué queda para los arquitectos? ¿Es una herramienta que viene a potenciarnos o estamos frente a una tecnología que pone en serio peligro nuestro rol profesional? En este video no solo voy a mostrarte cómo funciona, cuáles son las novedades, cómo trabaja con topografía 3D o cómo podés obtener una prueba gratuita. Vamos a ver todo eso, pero además vamos a reflexionar muy seriamente acerca de cómo esta tecnología está cambiando nuestra profesión. Así que si sos arquitecto, si te interesa el futuro del diseño arquitectónico, quédate hasta el final del video porque te puedo asegurar que este video no te va a dejar indiferente. Architectures es una inteligencia artificial diseñada para crear edificios de vivienda multiplanta en tiempo real. Acceder es muy fácil, haces clic acá y solo necesitas registrarte con tu nombre, apellido y un email para probarla gratis por 7 días. También podés solicitar una demo personalizada completando este formulario donde un equipo dedicado te brindará una demostración personalizada en vivo y te responderá todas tus preguntas. Desde la página principal podés cargar los datos del proyecto, definir criterios de diseño y normativas y la IA te genera automáticamente un modelo 3D OpenBIM listo para pasar al proyecto ejecutivo. Este modelo está completamente optimizado, cumple con las normativas locales y alcanza un nivel de desarrollo LOD 200. Todo es interactivo, cualquier cambio que hagas se refleja en tiempo real con ajustes automáticos en los cálculos y en los diseños. Architectures no solo es precisa, sino que cuenta con el respaldo de miles de usuarios en 140 países y con más de 150 millones de metros cuadrados generados. Bueno, profe, pero mostrámela. Bueno, me voy a loguear y de entrada caigo en mis proyectos. ¿Todos esos proyectos son tuyos, profe? Sí, pero no te asustes, o sea, muchos de estos proyectos en realidad son proyectos que armamos en los workshops que suelo ir a dar a las distintas ciudades. Una de las inteligencias artificiales con las que trabajamos de entrada es Architectures. Rápidamente creamos un nuevo proyecto, vamos a ponerle un nombre. Ponele Wilson. Bueno, edificio Wilson. Le ponemos el país. Argentina. Está en Argentina y vamos a ponerle la localidad, pongámosle que es acá en Córdoba. Podés trabajar en sistema métrico o en sistema imperial y creamos el nuevo proyecto y ya está. Fíjate que aparece acá arriba, simplemente le damos clic acá donde dice ir al editor y nos abre la interfaz, le damos continuar. ¿Y no lo hizo? No, todavía no lo hizo, tenemos que cargar los datos. Ah, yo pensé que era automático. Sí, es automático, pero trabaja con unos datos que ya vienen cargados preestablecidamente. Ah, y le tenés que ponerle el alto de la escalera. El alto de los escalones de la escalera y muchísimas cosas más. Primero que nada vamos a cargar el entorno y esto lo podemos hacer de dos maneras. La manera original es a partir de un CAD, ya te voy a mostrar la otra manera. Te da todas las instrucciones para poder interpretar el lenguaje de las capas y traducirlos a la inteligencia artificial. Voy a seleccionar este archivo. ¿Ese archivo qué es? Es un archivo de AutoCAD. Acá lo tenés, es así de simple, tiene muy pocas capas, una que se llama Environment, otra que se llama Plot Parcela y otra de urbanismo. Esto está dibujado en 3D. Ah, ¿y qué? ¿Y todas esas cosas van a aparecer? Claro. Va a aparecer el entorno, va a aparecer nuestra parcela, que es este que está acá. E inclusive cuando hablemos de la topografía, ya vamos a ver cómo la topografía también es un dato súper importante que puede llegar a aparecer en el CAD. Abrimos el dibujo, dice que lo ha cargado correctamente. Sí, pues no te dibujo nada. No, porque tenemos que venir acá y decirle la capa parcela qué capa es de este dibujo. Entonces la capa parcela corresponde a la capa plot parcela. La capa edificios corresponde a urbanismo. La capa urbanización podría ser la misma también. Vamos a dejarla vacía. La capa entorno corresponde a la que dice Environment. ¿Y topografía no? No, todavía no. Eso lo vamos a mostrar como parte de las novedades. Ay, ya te apareció. Claro, ya aparece. En el momento en el que vos le pones acá, por ejemplo, yo le saco ahora, le digo que la parcela está en la capa 0 y no la encuentra.
Te la borró. No, no es que me la borró, o sea, está mostrándome la información que tiene la capa 0, no tiene información. Entonces, ¿ves? Yo le pongo acá en plot parcela y ahí aparece. Bueno, hagamos el edificio. Hagamos el edificio. Acá tenemos todos los parámetros. Fíjate que de cada uno de estos menús se desprenden parámetros. Podemos empezar por los objetivos, en donde podemos cargar la cantidad de viviendas que queremos, cuántas viviendas de 4 dormitorios, qué porcentaje, de 3, de 2, de 1, cuántos estudios, si vamos a tener edificabilidad comercial junto con edificabilidad residencial. Son un montón de cosas, profe. Sí, pero todas las sabemos. Sí, ponele. Bueno, a ver, ponele que querés viviendas de un dormitorio. Bueno, vamos a ponerle así, mira, bajamos las de 2 dormitorios. Ay, subieron automáticamente. Y suben automáticamente las de un dormitorio. En la medida en que yo haga bajar más la de 2 dormitorios, sube más la de 1, etcétera. Inclusive si querés vivienda de 3 dormitorios, podemos subir. Y fíjate cómo la superficie se va balanceando en función de las 3 alternativas de dormitorios que le estás dando. Vamos a seguir bajando. Tenés superficie de la parcela, tenés inclusive superficie de la piscina, el factor de ocupación total, o el FOT que se conoce, el presupuesto que tenés. Bueno, hay un montón de cosas, no nos vamos a detener en todas. Inclusive tenés para analizar el cómputo, cuánto se computan las terrazas exteriores, las cubiertas, las semicubiertas, bueno, todo. Pero son muchas cosas, boludo, eso ya me mareé. Bueno, pero nosotros los arquitectos trabajamos con todos estos datos. Vamos a entrar acá en los parámetros de escalera. Ah, sí, eso es lo que yo quería. Bueno, ¿ves? Acá tenés, por ejemplo, que la contrahuella es de 0,19. Está mal. ¿Dónde está mal? Ahí donde dice 0,19. A ver, sí y no. ¿Cómo que sí y no? ¿O sí o no? No. Mira, hay distintos códigos en cada ciudad diferente. A veces se aplican por regiones. En este caso, para el edificio que estamos haciendo en Córdoba, Argentina, 0,19 no se puede. Entonces lo vamos a bajar a 0,18. Muy bien. Y la huella mínima acá en Córdoba es de 0,26. Así que la ponemos ahí en 0,26. Tenés muchos más parámetros. Vamos a centrarnos en las dimensiones mínimas interiores, que esto suele estar bastante reglamentado y muy bien especificado en cada uno de los códigos de edificación. Tenés el ancho mínimo de un salón, 330. Chiquito. Sí, es chiquito, pero es el mínimo. ¿Y no tiene máximo? Y no, el máximo se lo pones vos. Ah, si yo quiero hacer de 4 metros, ¿puedo? Podés hacer de 4 metros. Inclusive, si querés, podés hacer de 4 metros el lado mínimo, si a vos te interesa que el ancho mínimo del salón sea de 4 metros. Pero no cumple con la normativa. Cumple con la normativa. Ah, porque ese es el máximo, es con el mínimo que hay que cumplir. Claro, ¿ves? Si vos de repente acá decís, no, 3,30 metros es mucho y lo bajás a 2,60. No, 2,60 es un hija putez. No se puede hacer un salón así. Exacto. Vamos a dejarlo en 3,30 donde estaba. Y ves, tenés anchos de cocina, anchos de baño principal, qué sé yo, tenés toneladas. Ancho mínimo de salida solarium, profe. Tenés ancho mínimo de salida solarium. ¿Y qué? ¿Y eso se fija la inteligencia artificial? Todo se fija. Después, dentro de los parámetros de construcción, también tenés espesor de fachadas, espesor de losas, espesor de separación entre terrazas, tenés la estructura, la sección mínima de cada pilar, la crujía en X y en Y, si querés forzar la alineación estructural o no, hay de todo. Vamos a bajar y me quiero detener en esta, porque esta es la que me interesa, la planta general de diseño. Porque acá es en donde vamos a empezar el diseño del edificio. Sí, eso te estoy pidiendo hace rato. Bueno, pero te tenía que mostrar esto. Los edificios que diseña Architectures por ahora son edificios de generación lineal, es decir, a partir de un eje. Por eso es que el primer parámetro es el de fase de eje. Si va a estar centrado a la izquierda o a la derecha, vamos a ponerlo de la derecha de momento y vamos a concentrarnos en la tipología del edificio, que básicamente hay 3 tipologías. Un edificio con núcleos verticales, uno de corredor central y uno de corredor lateral. Ponele de corredor central. Bueno, entonces ponemos con un pasillo central. Y ya de entrada te da un ancho mínimo de edificio. Que también lo puedo cambiar. Que también lo podés cambiar, ya sea por normativa o porque vos en este querés que tenga, no sé, 20 metros. Es mucho para un edificio de corredor central, pero puede ser. No, déjalo en 17. Bueno, lo dejamos en 17, selecciono ahí y listo. Tenés la posibilidad de retranquear fachadas para ajustar superficies, si vos querés. La posición del núcleo vertical, si querés que esté por delante o querés que esté por detrás. Si permitís núcleos en las esquinas. Bueno, hay un montón de cosas, no me voy a centrar. Pero
vamos a crear el edificio con todos estos parámetros que están acá. Antes que me olvide, fíjate que el edificio que estamos haciendo es de 3 plantas, ¿no? Ah, ¿y si quiero más? Y si querés más, se lo subís acá. ¿Cuántas plantas querés? ¿Hasta 35 plantas puede ser? Hasta esta versión, 35 pisos. Wow, profe. No, ponele 3 porque me da vértigo. Bueno, ponemos 3 y vamos a dibujar. ¿Cómo dibujar? ¿No dijiste lo hacía automáticamente? Sí, pero tenemos que dibujar el eje. Entonces, venimos acá arriba a la derecha, hacemos clic donde dice edificio y ya podemos empezar a marcar desde dónde a dónde queremos que vaya este edificio. Por ejemplo, le habíamos puesto de fase derecho. Entonces me conviene arrancarlo desde acá y terminarlo, por ejemplo, en ese punto. Y una vez que terminás, mueves un poquito el cursor donde estaba y le das un enter. Y fíjate que se está poniendo a procesar el edificio. Esto lo está haciendo en tiempo real. Ah, no lo hace instantáneamente. No, demora un poquito, pero tampoco es que demore una barbaridad. Todo este tiempo que nosotros estamos hablando... ¡Ay, boludo! ¡Ya lo hizo! Exactamente. Eso te quería mostrar. Ya lo hizo. Esos segunditos que estuvimos hablando fueron suficientes para que la inteligencia artificial genere el edificio con sus plantas tipos, con su modelo 3D. Wow, profe, está muy animal. Muéstrame más. Una vez que tenés seleccionado el edificio, simplemente haces clic y empezás a trabajar propiamente sobre este edificio. Y si haces clic en un departamento... Te llena de circulitos. No, te lleva a una planta en donde podés, ir departamento por departamento. Ah, sí, porque le habíamos pedido distintos dormitorios. Exactamente. ¿Y si vos haces un cambio ahora, cambia? Sí, ¿qué cambio le querés hacer? Está bueno ese de pasillo central, pero yo quiero que sea con núcleos verticales. Bueno, entonces venís acá arriba, te vas a posicionar en el edificio 1. ¿Que puedes tener más de un edificio? Sí, puedes tener todos los edificios que quieras. Seleccionás el edificio y simplemente venís acá a la tipología y ¿qué le habíamos dicho? Ese es de corredor central y yo quiero núcleos verticales. Bueno, lo llevo ahí, le pongo núcleos verticales. Ay, se puso a procesar. Efectivamente. Y ahí lo termino. Wow, pero fue qué rápido que lo hace. Claro, ¿ves? En este caso, mira, si entramos al edificio vas a ver que los departamentos son pasantes. Como pasantes. ¿Ves? Esta es una unidad, esta es otra unidad, etc. Está buenísimo, profe. ¿Y esos circulitos qué son? Estos circulitos y los puntitos tienen que ver con si se cumplen las distancias mínimas o las superficies mínimas. Cuando está en rojo es porque indudablemente ahí hay un problema y es algo a lo que hay que prestarle atención y corregirlo de manera manual. Ah, ¿eso también se puede? También se puede, ¿ves? Yo entro en este departamento en particular y ves acá el cuarto de limpieza, bueno, tiene varios problemas, entonces podemos entrar en lo que es una edición manual y a partir de la edición manual nosotros vamos a poder tomar, por ejemplo, ese muro y moverlo un poquito más hacia adentro. Ahí te cambió el color del circulito. Claro, cuando está rojo es porque está todo mal, cuando está naranja es porque está ahí al borde. ¿Y cuánto al borde? Y ahí te dice, hay que acercarse 0.09 y tiene que tener 1 metro esto para que cumpla. Entonces hay que llevarlo a un valor mayor a 1 metro y ahora te aparece verde. Wow, pero está muy bueno, ¿eh? Claro que sí. Podés hacer todo tipo de modificaciones que quieras. Podés seleccionar, por ejemplo, un tabique y borrarlo. Podés seleccionar una ventana y vas a tener acá arriba, ¿ves?, todas las propiedades de esa ventana. En vez de un ancho de 160, quiero que tenga un ancho de 2.50. ¿Cambió? Y te lo cambió. Inclusive si querés, la podés mover también. La seleccionás y la movés y la ubicás donde vos querés. Si querés que abra hacia afuera, si querés que abra hacia adentro, etc. Todo eso te lo hizo en 3D. Todo esto lo hizo en 3D. Acá lo tenés. Ay, mira, ahí está la ventana que modificamos. Claro, ¿ves? Esta ventana que está acá es la ventana que modificamos nosotros. Pero no se modificó en las otras plantas. No, porque en este caso yo tenía seleccionado que quería trabajar solamente en esa planta, pero podés modificar las plantas tipos y se modifican todas a la vez. Wow, profe, tengo un montón de preguntas. Sí, me imagino. Pero déjame que te muestre las novedades primero y después me haces las preguntas que querés, ¿dale? Mete, profe. Suponete que en medio del proyecto queremos cambiar la combinación de cuántos departamentos de 2 dormitorios tenemos, cuántos de 1. Entonces venimos acá y modificamos, supongamos que queremos todos departamentos de 1 Y dormitorio. se puso a calcular. Claro, te actualiza absolutamente todo. Wow, profe, todos esos son de un dormitorio. Exacto, ¿es? Y dio todo celestito. Bueno, eso es excelente, significa que está perfecto. Pero, ¿cómo sabes que son de 1 dormitorio y no son de 2? Y contando los dormitorios. Sí, bueno, pero te tenés que meter departamento por departamento y fijarte. Es cierto. En realidad, mira, vamos a poner que haya 50 y 50, más o menos ahí. Ahí ya lo cambió. Y si te fijas, vas a ver departamentos más oscuros que los otros. Sí, correcto.
Bueno, esos son los colores que tenés acá. Esta es una de las primeras novedades porque vos podés modificar los colores de cada departamento para identificarlos más fácilmente. Entonces, por ejemplo, la vivienda de 2 dormitorios, queremos que se vea, no sé, color azul, por ejemplo. Ay, se puso azul. Lógico. Acá tenemos estudios y los estudios queremos que se vean, por ejemplo, de color rojo. Ah, no están los estudios. No, en esta planta justo no hay estudios. Pero no sé, suponete que modificamos. Vamos a poner objetivo de viviendas de 3 dormitorios y vamos a bajar las de 1 dormitorio y ahí suben las de estudios. ¿Y que podés hacer más de una cosa a la vez? Sí, podés hacer más de una cosa a la vez porque esto es asincrónico. Es decir, no está esperando que vos le des un dato y hace una cosa, sino que en la medida en la que vos te pones a trabajar, la inteligencia artificial trabaja a la par tuya. Y ahí ahora entiendo, profe. Está muy bueno esto que decís. Claro que sí. De este lado tenés el balance de superficies y a su vez todas las tipologías en la planta 3 tenés unidad por unidad cada una de estas, e inclusive si bajás más abajo tenés toda la información que tiene que ver con el cuadro de superficie de la parcela, bueno, el programa de vivienda en parcela, ya no de esta planta. Tenés mucha información. Che, profe, ¿y si yo ahora quiero que sea más ancho el edificio? Sí, estamos medio jugados porque fíjate que tenemos locales que son bastante oblongos. ¿Qué es oblongo? Oblongo significa más largo que ancho. Ah, menos cuadrado. Sí, oblongo. Ok. Pero suponete que volvemos a trabajar sobre el edificio, entonces yo me voy un nivel hacia arriba en la jerarquía y ahí tengo mi edificio. Vamos a seleccionarlo y este edificio en vez de 14 metros queremos que tenga, no sé, 20 metros. Una locura, profe. Sí, una locura. Vamos a ver si lo resuelve. Se lo resolvió, pero te hizo de unos locales así, finito y largo. Sí, oblongos, es cierto, pero déjame que te muestre otra cosa. Yo voy a venir acá donde dice recortar y voy a definir la forma que quiero que tenga este edificio. Entonces para eso hago clic donde dice crear línea de corte y suponete que empezamos ahí y venimos, no sé, hasta acá y a partir de acá empiezo a hacer lo que se me ocurra. Por ejemplo, vengo hasta ahí, voy hasta acá abajo, voy hasta ahí, vengo hasta acá, hasta el fondo y vuelvo a tomar la línea municipal y cierro mi perímetro. Ok, ¿y eso qué hace? Bueno, fíjate que está procesando. Que no me diga que te va a cortar el edificio. Efectivamente, te corta el edificio en función del perímetro que vos le diste. Wow, profe, eso está muy animal. Muéstramelo en 3D. Bueno, vamos a verlo en 3D. Wow, mira todas las cosas que te hizo, profe. Está bueno esto. Volver la planta. Y ahora quiero que sea de corredor central. Sos hincha pelotas, ¿eh? Seleccionamos el edificio y vamos a planta general diseño y le decimos que en lugar de núcleos verticales sea de corredor central. Ahí está. ¿Y me va a dar bola la forma esa rara que le hiciste? Obviamente. Wow, profe, te hizo unas cosas medio extrañas ahí. Sí, porque no le entra departamentos de este lado, entonces hizo unos espacios que no son departamentos, son espacios comunes. ¿Y le podés modificar? Lo podés modificar, seleccionás la línea de corte y la movés hasta donde vos quieras y ahí te lo toma. Wow, y me imagino que puedo borrarla y empezar otra vez. Lógicamente. ¿Y las otras plantas son iguales? Las otras plantas son iguales, ¿ves? Vamos a entrar en el edificio y vamos a entrar a la planta. Y en este caso nos dice que estamos en la planta tipo 1. Podemos ir a la planta baja. ¿Y la planta baja también tiene así departamentos? Sí, pero si nosotros queremos podemos pedirle que sea todo comercio, por ejemplo, o que algunos sean comercio. Por ejemplo, quiero que este sea comercio. Entonces lo selecciono, vengo acá y le digo que este sea un espacio comercial. Ah, mirá, y te hizo un negocio, un almacén. Sí, lo que sea. En este caso estamos trabajando propiamente sobre la planta, pero podemos ir un nivel de jerarquía más arriba y en la planta general de diseño vamos a decirle que queremos que la planta baja sea toda comercial. Entonces acá donde dice número de plantas comerciales le agregamos una planta. Ahí está procesando, pero no te la cambió. No, porque en este momento estamos en la planta tipo 1. Si yo voy a la planta baja... Ah, mira, está todo comercial. Todo comercial. Qué bueno, profe. Che, y hace el subsuelo. Bueno, vamos a hacer rápido el subsuelo. Vamos a suponer que vamos bajo rasante y esa es toda nuestra parcela. Así que acá vamos a determinar cuál es la zona en la cual nosotros podemos hacer estacionamiento, supongamos que es hasta acá y que viene ahí y cerramos ahí nomás, le damos enter, se pone a procesar y en segundos, porque esto lo estamos haciendo en tiempo real, mira, ya lo hizo. Profe. Y fíjate que bajó el núcleo, bajó las columnas y además te puso la estructura para sostener toda la losa que está arriba. ¿Y yo le puedo cambiar? Obviamente vos le podés cambiar, podés hacer que esto sea mucho más ancho. Vamos a llevarlo, por ejemplo, hasta ahí.
Y se actualiza solo. Y se actualiza solo. Inclusive fíjate que ahora que estamos en el sótano aparecen todos parámetros que tienen que ver con el sótano y que nosotros lo podemos cambiar. Por ejemplo, Y qué sé yo, por ejemplo acá el tipo de perímetro de sótano dice que es aparcamiento. Vamos a ponerle que sea carril el perímetro del sótano. entonces los autos dan vuelta alrededor del costo. Ahí está, mira qué bueno. O en una de esas queremos que sea, no sé, aparcamiento y trastero. ¿Qué trastero? Trasteros son bauleras o no sé, esos lugares que tiene cada departamento para poner cositas. La bicicleta. Yo tengo un triciclo ahí. Claro, esas cosas de que las tenés cuando son chicos y después no las querés Ya tirar. entendí. Muy buenísimo. ¿Qué más? Bueno, vamos a hablar de las novedades. Ya te dije lo de los departamentos que le puedes cambiar el esquema de colores. Pero fíjate, una de las cosas nuevas que tiene es la posibilidad de incorporar presets de diseño. Entonces, dentro de esos presets de diseño vos podés elegir, por ejemplo, toda la normativa que tiene que ver con tu ciudad y guardarla en un preset de manera tal de que la próxima vez que vayas a hacer un proyecto nuevo no tengas que poner... Que no me digas que tenías que poner uno por uno antes. Claro. No. Bueno, eso ahora es una de las novedades que ya está presente, no solamente para lo que tenga que ver con la normativa, sino con los objetivos. Si vos querés hacer siempre departamentos de 50% un dormitorio y 50% dos dormitorios, ya lo podés dejar previsto. ¿Y el ancho también? El ancho, el corredor, lo que quieras. ¡Wow! Muy buenísimo. ¿Qué más? También tenés presets para los costos. Fíjate, este es un Excel tal cual te lo devuelve, en este caso de un proyecto que está en Málaga. ¿Y por qué está en Málaga? Porque los desarrolladores de Architectures son de Málaga. ¿Y qué tiene eso? No, te decía lo de los presets, porque mirá, vos acá tenés, bueno, todas las distintas superficies, cómo se distribuye esa superficie según los departamentos de 1, 2, 3 dormitorios, etcétera, cómo se distribuye esa superficie en el tipo de área, residencial, comercial, de instalaciones, lo que sea. Y fíjate esto, vamos a ir un poquito más atrás y esto te quería mostrar. Fíjate que te aparece el costo de este edificio expresado en este caso en euros. Inclusive si seguimos avanzando, tenés el costo de rubro tras rubro en función de la superficie o el volumen o por unidad. ¿Y cómo sabe Arquitectos cuánto vale acá en Córdoba? Bueno, justamente ese es el tema. O sea, este es un Excel. Si vos entrás a este ítem en particular, por algún motivo no querés trabajar en euros, no sé, supongamos que querés trabajar en pesos argentinos y el costo por metro cuadrado de la limpieza del terreno, que es esto que estamos viendo acá, es de, no sé, 850 pesos por metro cuadrado. El resultado de la limpieza del sitio es 7.794.000 pesos. Wow, y eso lo puedes cambiar con todos. Claro, lo podés cambiar en todos, pero ahora tenés la posibilidad de cambiarlo una sola vez y en tanto y en cuanto la inflación no sea bestial, vas a tener actualizado tu presupuesto y eventualmente con la inflación podrías llegar a agregarle una columnita a este Excel en donde multiplique este valor por el porcentaje de incremento de costos en la construcción y entonces lo tenés actualizado. ¿Y si trabajo, no sé, en Valparaíso? Bueno, harías otro preset para Valparaíso. Y entonces cada vez que trabaje en Córdoba cargo el de Córdoba y después el de Valparaíso. Exactamente. Y el presupuesto es súper detallado, ¿no? Fíjate, vamos bajando, es bien completo. Otra de las grandes novedades que tiene es que se ha mejorado muchísimo la distribución en las esquinas, que antes solía costarle bastante. Fíjate que acá tenemos 4 edificios y cada uno de esos 4 edificios tiene muy bien resueltas las esquinas, con los núcleos verticales, en este caso en las esquinas. Eso se agradece muchísimo. Otra cosa que se ha mejorado mucho es el porcentaje del resultado en función de los objetivos. Por ejemplo, en este teníamos un objetivo de 50% de 3 dormitorios, más 30% de 2 dormitorios, más 20% de un dormitorio. Y la inteligencia artificial trata de exprimir la planta al máximo para lograr un resultado lo más cercano posible a los objetivos. Está bueno esto. Obviamente que sí. Otra de las novedades, y que esto deja la puerta abierta para lo que les voy a decir enseguida, son las particiones. ¿Ves? Yo tengo acá un edificio completo y yo digo, bueno, quiero partir este edificio en 2 o en 3. ¿Y para qué? Por lo que sea, por una cuestión de administración, por una cuestión constructiva, por lo que
fuera. Entonces, directamente vos podés partir el eje generador de este edificio en 3 y en lugar de tener un solo edificio como tenías acá, ahora tenés 3 edificios y los podés trabajar cada uno por separado. ¿Ves? En este caso el edificio 1 es un edificio de corredor central y el 2 y el 3 son de núcleos verticales. Ah, está bueno eso. Claro que está bueno. ¿Y cuál es la cosa esa que decís que es tan importante? Es muy importante para Latinoamérica. Esto abre la puerta a que en la próxima actualización de Architectures podamos trabajar con edificios entre medianeras. Es decir, generar un edificio que tenga 2 edificios linderos, de manera tal de que el muro que viene acá y el muro que viene acá sean absolutamente ciegos. ¿Es que esto en Europa no se hace? Casi no se hace. Casi no hay terrenos dentro de las ciudades para construir. Y en las afueras se hacen edificios de perímetro libre. ¿Y qué más? Otra novedad súper interesante es que eso que te mostré de generar un contorno del edificio... Ah, de hacerle las formas locas. Sí, eso de formas locas ahora se puede hacer por planta. Entonces, fíjate, puedes hacer un edificio escalonado y vas recortando en cada planta un poquito más. Ay, y antes no se podía. Antes no se podía y esto está muy, pero muy bueno. Otra cosa súper importante y que ya nos lleva a hablar sobre el tema de topografía, que es algo muy esperado, es que ahora tenemos acceso a OpenStreetMap. Por ejemplo, en un proyecto nuevo, yo lo quiero geolocalizar y traer los datos topográficos y del entorno. Entonces vengo acá donde dice carga y entorno y en lugar de cargar un archivo de WG, vamos acá a donde dice importar localización. Esto nos lleva a OpenStreetMap y entonces me voy acercando acá a Córdoba, acá a La Calera y supongamos que este es la parcela en donde tengo que trabajar yo. Dibujo un rectángulo y quiero que me traiga esos datos. Le doy importar e importa absolutamente toda la localización, incluyendo los datos que tenga acerca del relevamiento de edificios y demás. E inclusive si te fijas, ves que tiene las curvas de nivel. Ah, sí, qué bueno eso, profe, ¿cómo es? Vamos a verlo en 3D y fíjate cómo trajo las curvas de nivel. ¿Y si yo quiero sacar los edificios? Si vos querés sacar los edificios, venís acá abajo y destildás donde dice edificios y ya no los ves. Ves solo la topografía e inclusive si vos vas a la planta, seleccionás los edificios que vos no quieras y los vas borrando. Vamos a borrar este también y por último borramos este. Pobre gente, vive gente ahí. Wilson, es una simulación. Sí, bueno. ¿Y si yo construyo ahí, me tiene en cuenta las curvas de nivel? Claro. Inclusive te digo más, estas están traídas de OpenStreetMap, pero vamos a borrar el entorno y vamos a traer una topografía que viene en CAD. Por ejemplo, esta que tengo acá, que está modelada en 3 dimensiones. Entonces, vamos a borrar nuestro entorno y vamos a cargar el archivo de AutoCAD. Traigo la topografía. Y no aparece nada. No, porque acordate que tenés que venir a la capa de topografía y decirte cuál de todas las capas es tu topografía. En este caso es esta. Y fíjate cómo te carga todas las curvas de nivel. Y si ahora nosotros creamos un edificio con esta pendiente... Que no me digas que te sigue la pendiente. Vamos a edificio y vamos a decirle que nos haga un edificio de núcleos verticales y que venga desde acá, que pase por ahí, venga acá y termine ahí. ¿Te va a resolver eso, profe? Fíjate, ya lo resolvió y vamos a verlo en 3D y ves como en este caso hizo una parte por encima y otra parte por debajo. De todas maneras todo esto se puede ajustar y te crea los volúmenes de terraplenamiento y te crea los volúmenes de excavación. Si yo vengo acá donde dice topografía, ves que aparecen todos los puntos y vos podés pedirle que te haga una autonivelación y que te cree nuevas plataformas en función de lo que necesitas hacer. Por ejemplo, en este caso tenemos excavación por un lado y tenemos terraplenamiento por el otro lado. Inclusive vos podés tomar una sección de tu topografía y pedirle que te haga una autonivelación con una diferencia de, por ejemplo, en este caso, 3 metros. De manera tal que cuando vos generes tu edificio, el edificio se va partiendo para amoldarse a la nivelación propuesta. Wow, profe, eso es dificilísimo. Me parece que la inteligencia artificial nos va a coger. Wilson. No, profe, con acento español. Es que la IA nos va a coger desprevenidos si no nos ponemos a estudiar. Está bien. Che, profe, acércate. ¿Qué tengo? Tenés un ojo hecho mierda. Para mí uy, mirá, sí, te cagaron a trompada por el video que hiciste la semana pasada. Es un derrame. No, te salió un ojo en la cara, está ahí, aseguro. No te creas, fíjate. Vamos a los precios. Y hoy, 18 de enero de 2025, la licencia Pro cuesta $49 por mes. Sí, y facturado anualmente.
Sí, exactamente. Se factura anualmente, vale $588 al año. Es un montón, profe. ¿A vos te parece que es un montón? ¿Cuánto deberías pagarle a una sola persona para que te haga un solo proyecto desde cero y que te entregue todas las plantas de CAD, un archivo OpenBIM para abrirlo en Revit, en ArchiCAD, en el software BIM que uses y además te dé un cómputo y presupuesto ultra detallado? No, sí, tenés razón. Es muy barata. Bueno, entonces te decía, tenés esta licencia de $49 por mes y después tenés una licencia business que tiene todo lo de la Pro y además todo esto que aparece acá. E inclusive tienen para grandes empresas la posibilidad de adaptar Architectures a las necesidades de tu empresa, ajustando tipología de edificio, proceso, flujo de trabajo, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto hoy con Architectures es impresionante. Esta tecnología tiene el poder de cambiar absolutamente el proceso de diseño. Y si vos te estás preguntando en este momento, ¿qué me queda hacer a mí si ahora resulta que todo lo que yo sé hacer lo hace una inteligencia artificial? Cabría preguntarse o redefinir cuál es el rol del arquitecto. Porque el rol del arquitecto no es solamente sentarse a diseñar en planta y acomodar cómo entra un ambiente con el otro ambiente y que cumpla la normativa y esto y el otro. Entonces el problema tal vez no sea de la tecnología, sino desde dónde vos te pensás como arquitecto. Durante muchísimos años la arquitectura se ha entendido, y sobre todo en estas últimas épocas, en un entregable. Planos, aprobaciones, renders, modelos BIM, etc. Pero si reducimos nuestra profesión a eso, nos estamos poniendo a competir junto con una herramienta que lo hace muchísimo mejor que nosotros, muchísimo más rápido que nosotros y muchísimo más barato que nosotros. Tenemos todas las de perder. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Resistimos el cambio? ¿Nos cruzamos de brazos a esperar que las cosas cambien y vuelvan a ser como antes? No, este es el momento de repensarnos como profesionales. El arquitecto no es un productor de planos. El arquitecto es un visionario que conecta espacios con emociones humanas, que lee el contexto, que lo entiende y que obra en consecuencia, que anticipa problemas y que genera propuestas que impactan profundamente en la vida de las personas. Y entonces, desde ese lugar, Architectures no viene a reemplazarnos. No viene a hacer lo que nosotros hacíamos antes. Viene, de alguna manera, a liberarnos de todo ese trabajo tedioso, repetitivo, y a liberar espacio en nuestro tiempo para poder dedicarnos nosotros a lo que es realmente importante y que una inteligencia artificial no puede hacer. Agregar valor a la arquitectura. El valor de un arquitecto no está en las cosas que se pueden llegar a replicar, a repetir, a automatizar. Justamente el valor del arquitecto está en el opuesto, en todo aquello que las computadoras, las máquinas, las inteligencias artificiales no pueden hacer. En la creatividad, en la empatía, en la capacidad de leer las necesidades humanas y transformarlas en espacios significativos que ayuden a hacer que la vida de las personas sea mejor. Eso la máquina no lo puede hacer. Entonces, en lugar de ver a la inteligencia artificial como un rival, como un enemigo, empezar a verla como un aliado, como un socio que nos permite a nosotros ser mejores, más rápidos, más eficientes, pero sobre todo que nos deja más tiempo y más espacio para ser más humanos. El futuro de la arquitectura no le pertenece a aquellos que le temen al cambio, sino justamente a aquellos que lideran el cambio. Y tal vez la verdadera pregunta no es si una IA puede hacer tu trabajo, sino si vos estás en condiciones de trascenderlo. Así que te lo dejo a vos. ¿Vas a quedarte en lo que una máquina, una inteligencia artificial ya puede hacer? ¿O vas a usar esa tecnología para convertirte en el arquitecto que el futuro necesita? El cambio ya está acá y la decisión es solo tuya.
Bueno, terminamos. Súper interesante todo lo que vimos hoy. Yo te tengo que dar las condiciones para participar en el sorteo de una clase online. Recuerden que son 2 sorteos, uno para los que comentan el video y otro sorteo que es exclusivamente entre los que son miembros del canal. Para participar del sorteo vas a comentar el video usando la palabra Architectures. Ojo que lleva una H. ¿Sí? Lleva una H, te la dejo bien escrita para que veas cómo se escribe, porque en realidad Architectures así no se escribe. O sea, Architectures no es lo mismo que Architectures. Es un juego de palabras, pero lo pones con H, Architectures con H, y ya inmediatamente estás participando del sorteo al comentar justamente con esta palabra. Y no uses el comentario nada más que para poner la palabra Architectures. Quiero saber tu opinión, quiero saber si estás listo, si seguís teniendo miedo, o cuál es tu posición en todo esto que se está debatiendo en casi un promedio del siglo XXI, perdón, 25 iba a decir. Usa el espacio para expresarte, ¿sí? Y nada más, terminamos acá. Acordate que de este lado tenés el botón para suscribirte a mi canal y no perderte de ningún video, y de este otro lado vas a encontrar 2 videos para seguir aprendiendo, porque en este tiempo de cambio cada vez son más las cosas que tenemos que aprender.